lavamiento en el ser humano. Y esto viene, ¿cómo dice? Por la palabra de Dios. No basta con que el ser humano diga, no, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo no digo malas palabras. No basta. Esa es solamente la parte humana. Así es. Le falta la parte espiritual, que esa es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Hay muchas personas, hermano, que son buenas personas. Sí, no le hacen mal a nadie, no dicen malas palabras, ayudan al necesitado. Si alguien tiene necesidad, se le quedó su carro, van y le ayudan. Pero de Dios no quieren saber nada, porque esa es la parte humana. La religión llega hasta la parte humana, porque no pueden obedecer a la palabra de Dios. No, mire, hermano Pepe, todavía somos humanos, somos débiles, y se apoyan en eso para seguir haciendo lo que ellos quieren. Pero aquí vemos que dice que Jesús pagó el precio para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero si usted no conoce lo que dice su Biblia, usted va a ser engañado fácilmente. Usted tiene que saber qué es lo que no le gusta y qué es lo que no le gusta a Dios. Así es. Porque esa es la parte en la que usted va a ser lavado. Entonces, el religioso tiene la parte humana en la que en apariencia cambia. Pero usted supiera lo que iba a hacer a escondidas, se dará cuenta que de la palabra de Dios ellos no obedecen nada. Entonces, Dios quiere que el creyente no solo sea bueno delante de los hombres, sino que sea limpio delante de Dios. Y esa limpieza solo ocurre cuando obedecemos la palabra de Dios. Sin obediencia a la palabra de Dios no hay lavamiento. O sea, delante de Dios, por muy buena persona que seas, aunque no digas malas palabras, no fumes, no tomes, no te drogues, no seas fornicario, no seas adúltero, delante de Dios sigue sucio. Porque esa es apenas la parte de la santificación. Santificado significa apartado. Es la parte en la que ustedes se apartan para Dios. Pero falta la parte en la que la palabra de Dios lo lava, lo limpia, lo purifica. Porque la palabra de Dios es como un filtro. Así es, amén. En donde usted pasa sus obras. Lo que usted hace lo pasa ahí. Y cuando sale al otro lado, no sale lo mismo, porque es un filtro. Por un filtro pasa el aire, pero las basuras se quedan del otro lado. Y pasa el aire purificado. Entonces, el creyente tiene que ser diferente. Después de que conoce la palabra de Dios, empieza el proceso de limpieza y de transformación en el creyente. Proceso que no lo puede hacer el ser humano, que solo es a través de obedecer. Si no se obedece, no hay tal lavamiento. Por eso, hermano, muchos vienen a la iglesia y siguen escuchando música en sus casas, música que no habla de Dios. Por eso siguen haciendo, hablan igual que el mundo, dicen malas palabras, insultan, ofenden y les da lo mismo. ¿Por qué? Porque no aceptan someterse a la palabra de Dios para ser lavados. Son buenas personas, pero siguen sucios. Así que no basta, hermano, con que te apartes. Tienes que obedecer. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios, porque esa es la que produce el lavamiento espiritual. Así que Jesús no se entregó solamente para que fuese salvo. Jesús se entregó para que fuese santificado, para que tome la decisión de apartarte. Y Jesús se entregó para que tome la decisión de obedecer. Entonces eres santificado y eres lavado por la palabra de Dios. Ese es el que Jesús quiere. Jesús no quiere al cristiano religioso.
que le hace bien a la gente. Jesús no quiere ese. Jesús quiere al creyente que tiene la transformación. La palabra de Dios es una cirugía espiritual. Te quita el corazón endurecido y te pone uno de carne, sensible. El que dice, ay no, esto no lo puedo hacer porque lo quiero hacer, pero ofendo a Dios. Ese corazón es el que quiere Dios. Que dice, ay, quisiera darle a mi esposa, pero ahora no puedo, Señor. Yo no puedo. Ahorita cuando venga mi esposa quisiera darle con una cacerola, Señor, pero no puedo, no puedo. Ve, ese corazón sensible le duele más ofender a Dios que no hacer lo que ellos quieren. Y al religioso es al revés. Le duele más no hacer lo que ellos quieren que ofender a Dios. Entonces el lavamiento por la palabra de Dios hace eso. Hace eso. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es como martillo que quebranta el corazón de piedra. Y tanto le da y lo golpea que lo hace suavecito, sensible. Pero la palabra de Dios dice que es como jabón de lavadores, porque es el que te hace la limpieza espiritual. Así que es la única forma de la purificación. Así que cuando Jesús caminaba hacia el Calvario, no iba a pagar un precio que él debiera. Jesús no debía nada, porque Jesús tenía de dónde pagar. Llegaban a pedirle para los impuestos. Ve, saca un pez, tira ahí. Y en la boca del pez tenía, ok, aquí está, el impuesto de él y el mío. Jesús no le debía a nadie, hermano. El dueño, aleluya. Jesús no le debía a nadie. Pero entonces, ¿por qué tuvo que pagar? Jesús pagó. Escuche lo que voy a decir. Jesús pagó el precio de tu libertad y también de tu esclavitud. Agárrenlo porque es un chispazo de revelación. Esto no lo leí en Google, hermano. No. Ni lo va a encontrar en libros. Esto fue de rodillas como a la medianoche. Así es que me tuve que levantar a apuntar, hermano. Porque cuando Dios te dicta, tú eres el secretario y tienes que anotar. Sí. Así que Jesús pagó el precio de tu libertad y también de tu esclavitud. O sea, pagó el precio para que fuese libre. Ahora aquí le va otro. Pagó el precio también para que dejaras de ser esclavo, pero para que siguieras siendo esclavo. Así es, amén. Escuche. Ay, hermano, ¿cómo está eso? Sí. Así es. Porque cuando Jesús paga el precio y tú aceptas el precio, entonces el propietario es Dios. Y el artículo se sujeta, se somete, se doblega ante su dueño. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo decía, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo? ¿Por qué? Mire, el creyente, hermano, tiene que entender, nunca dejará de ser esclavo. Solamente que cambias quién es el que te da las órdenes. Eso es pasar de un reino a otro. ¿Por qué? Porque el rey, vuelvo a lo mismo, el rey hacía lo que quería y nadie le decía nada. Oh, el hermanito de atrás me miró mal, mátenlo. Ah, ok, está bien. Ya, llegaron los soldados. Nadie decía nada, hermano. ¿Por qué? Pero qué injusto. Pero es el rey. Y ahora criticamos a Dios, juzgamos a Dios. Pero ¿dónde estaba Dios cuando aquellos niños estaban muriendo? ¿Dónde estaba Dios? Mire, hermano, la creación
al Creador. Terrible. El artículo pidiéndole cuentas al que lo creó. Eso somos, hermano, un simple artículo. Pero el ser humano se cree tanto. ¿Sabe qué es lo que hace que el ser humano se crea tanto? Y esto vamos a los orígenes. La desobediencia. ¿Quién es el que se queda de Dios? El desobediente, el rebelde, el independiente, que no quiere depender de Dios. Ese es el que se queda. Yo no me quedo, ¿no? Me han pasado de todo, pero usted sabe. Y siempre dice, Señor, tú sabes lo que estás haciendo, tú eres el dueño, tú eres el rey, yo soy el artículo. Si me quieres bien vestido, gracias. Y si me quieres desnudo, ese es tu problema, Señor. Sí, si me quieres en un carro presidencial, gloria a Dios. Y si me quieres en una chatarra, pues está bien, hermano. Está bien, Señor, tú sabes. Yo soy el artículo. No importa cuál envoltura me pongas, Señor, pues tú eres el que mandas. Eso es cuando usted no quiere ser independiente. Cuando usted entiende quién es el dueño. Así que Jesús pagó el precio de su libertad, pero también de su esclavitud. Vaya a primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mi hermano, Cristo no padeció ni murió para que usted viva bien en esta tierra. Así es. Eso es un error. Ay, es que ahora soy cristiano, debo de vivir bien. Está equivocado, hermano. Es que tengo que trabajar duro, hermano. Usted está equivocado. ¿Por qué cree que dice buscad primeramente el reino de su justicia? ¿Por qué primero? Porque el deseo de Jesús es que usted se acerque a Dios. Todo lo demás es añadidura. Ay, es que yo quisiera que Dios me diera un buen trabajo. Sí, acércate a Dios. Porque aquí dice, lea lo que está diciendo ahí. Aquí lo está diciendo. ¿Para qué dice? Para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne. Jesús fue asesinado cruelmente, injustamente. Y cuando decimos que nosotros también tenemos que morir como Jesús, la gente dice, ay no, hermano, pero es que Jesús, era Jesús, mire. Jesús era un ser humano. Cuando fue a la cruz, Jesús no era Dios, era un ser humano. Era simplemente el hijo de María y de José. Ese fue el que fue a la cruz. ¿Pudo pagar el precio nuestro? Porque no tenía pecado. Por eso. Porque era limpio. Porque era perfecto. Por eso pudo pagar. Pero era un ser humano. La Biblia dice, y estando en la condición de hombre, así dice. Así es. Filipenses 2:10. Y estando en la condición de hombre, dice. Así que Jesús estaba en la condición de hombre, por eso como hombre pasó ese trato cruel de los seres humanos, y por eso puede pedirnos a nosotros también lo mismo. Dice que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Usted no puede exigir algo que usted no vive. Hijo, aquí usted no tiene que tomar en la casa, y el padre está emborrachándose. ¿Ve? Usted no puede pedir lo que usted no vive. Es que aquí no se grita, aquí nomás yo grito. No, pues por eso te gritan los chiquillos.
enseñas con el ejemplo. Hijos, hay que orar, sí, y el padre no ora. Hijos, hay que leer, póngase a leer la Biblia, sí, pero el padre no la lee. Entonces, hijos, véngase, vamos a leer la Biblia. Ven, enséñale con él. Padre, que no, véngase, todos vamos a estar aquí. Hijos, véngase, vamos a orar. En esta casa no quiero una sola cerveza, pero el padre. Y el hijo le dice, hijo, usted no vaya a ser borracho. Hijo, nomás tráigame una a mí. Entonces, Jesús enseñó con el ejemplo. Estando en la condición de hombre, dice, para llevarnos a Dios. Eso era todo. Por eso nos fue a preparar un lugar allá, cerca de Dios. Porque Jesús quería solamente acercarnos a Dios. ¿Por qué Jesús nos acerca a Dios? Porque Adán nos alejó de Dios. Porque al parecernos a Adán fuera del huerto, nosotros nos hicimos independientes de Dios. Antes Dios buscaba, ¡hey, Adán, ¿dónde estás? Adán. Y Adán salía al encuentro de su Señor y hablaba con Dios frente a frente. Mire, tanto era el aprecio de Dios por Adán. ¿Usted piensa que Dios no pudo ponerle los nombres a los animales? Sí, claro. Pero para que vea la relación que tenía con Adán. Adán, encárgate, ponle nombre. Y como tú los llames, así se van a llamar. Mira, hermano, esa relación en la que Dios quiere del ser humano con Él. Entonces Jesús viene a morir para acercarnos a Dios, porque Adán nos alejó. Y después seguir haciendo lo que Adán hacía, ser independiente y desobedecer a Dios, nos fue alejando más y más y más de Dios. Entonces Jesús viene a morir en la cruz, paga ese precio tan alto por nosotros, para que podamos acercarnos. No es, hermano, mire, no es para que usted vaya a la iglesia. Usted está equivocado si piensa eso. Jesús no murió para que usted vaya a la iglesia. Jesús no murió para que usted forme parte de un ministerio. Jesús murió para acercarlo a usted a Dios. Pero acercarlo a Dios no es solamente en la iglesia, es también en su casa. Usted puede tener familiares, hermano, parientes, con los que usted supuestamente son muy cercanos, pero cuando usted no se comunica con ellos, usted es lejano. Usted es lejano. No, somos primos, casi hermanos. Así somos de cercanos. ¿Sí? ¿Cuándo le hablas? Hace un año. No, tú eres lejano. Tú no eres cercano, tú eres lejano. ¿Por qué cree que dice la Biblia que hay amigo? Dice, hay amigo, dice. Dice, mire, como un hermano, dice, ¿ve? Depende de la cercanía, el trato, hermano. Si usted nunca habla con Dios, aunque usted venga a la iglesia, usted está lejos de Dios. Escuche esto. Dios está cerca de usted, pero usted está lejos de Dios. Dios está cerca de usted, pero usted está cerca de Dios. Porque no es Dios el que se aleja del ser humano, lo que es el ser humano el que se aleja de Dios. Dios siempre quiso estar cerca del ser humano. Por eso buscó un pueblo, por eso el lugar de reuniones, por eso el tabernáculo, por eso el templo, porque Dios siempre quería estar cerca del pueblo. Siempre. Es el pueblo el que con sus hechos se va alejando poco a poco de Dios. Así que pagó el precio, hermano, no para que forme parte de una iglesia. Debe formar parte de una iglesia porque es el orden establecido por Dios. Debe tener un pastor porque es el orden establecido por Dios. Si usted no tiene un pastor, hermano, usted es rebelde. Usted es rebelde. ¿Por qué? Porque Dios estableció los pastores. Dios lo estableció. Y usted, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Verdad? Es bien simple. Así que el precio es para acercarnos a Dios, para nada más. Vaya ahí mismo, 1 Pedro,
al capítulo 2. Y vaya al versículo 21. Así es que, mire el ejemplo que nos dejó. ¿Ya lo tiene? 1 Pedro 2, 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Dice, ¿de qué sirve eso? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Haciendo lo bueno sufrir. El creyente va a sufrir haciendo lo bueno. Y no va a tener que decir, ¡ay, pero por qué me tratan así! Si mira yo como... No, callado, no diga nada. Escuchen lo que está diciendo acá. Hablamos, ¿verdad?, de que Jesús nos podía decir eso porque nos habló con el ejemplo. Nos enseñó con el ejemplo. Dice, esto es aprobado delante de Dios. Ahora, 21. Para esto fuiste llamado. Hermano, ¿para qué fue llamado usted? Para que haciendo lo bueno, sufra. Yes. Lea ahí, hermano. Lea su Biblia. Ahora sí, seguimos. Usted no fue llamado para levantarse y decir, ¡hey, trátame bien! Mira, yo soy hijo de Dios. No fue llamado para eso. Fue llamado para aguantarse cuando usted hace lo bueno y sufre. ¿Ven? Para eso fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Seguir sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. ¿Qué es seguir sus pisadas? Que usted ve la huella en el piso donde caminó Jesús y usted va caminando solamente donde Jesús puso la huella. ¿Hacia dónde caminó Jesús? Hacia el Calvario. Entonces, tenemos que seguir sus huellas, sus pisadas. ¿Hacia dónde debe caminar el creyente? Hacia el Calvario, hermano. Hacia el sacrificio. Lo que pasa es que el creyente no quiere sacrificarse y por eso no obedece la palabra de Dios y por eso no recibe el lavamiento. Porque no quiere pertenecer a Dios. El que no obedece no quiere pertenecer a Dios. Acuérdese, seguir las pisadas del Maestro. Piense, ahorita que lo ofendieron, si a Jesús le hubieran ofendido así, ¿qué hubiera hecho Jesús? Quédese meditando un momento. Y después que lo piense, eso haga. Eso es seguir las pisadas. Eso es seguir las pisadas. Así que es caminar sobre la huella que dejó Jesús, hacia el Calvario, hacia el sacrificio, hacia la muerte. El creyente debe de ir muriendo él para que viva Cristo en él. Así es. Morir él quiere decir morir a sus deseos. Ya no hago lo que yo quiero porque ahora tengo un dueño. Yes. Entonces voy muriendo y Cristo va viviendo en mí. Así es que, desafortunadamente, el ser humano se rebeló ante su dueño. Eso es lo que hizo Adán. Y eso es lo que hace el creyente cuando no obedece. Se rebela ante su dueño. Y a Dios le tocó comprar lo que era suyo. Escuche esto. Escuche esto. Dios no solo compró lo que era suyo. Dios pagó un precio muy alto por lo que era suyo. ¿Qué haría usted, hermano, si ahora le roban su carro y
y mañana se lo quieren vender. ¿Mm? A ver, ¿qué haría? Comprarlo porque es mío. Y si aparte que se lo quieren vender, se lo quieren vender bien caro. Y aparte de que se lo venden bien caro, se lo entregan inservible. Porque nosotros éramos buenos y éramos servibles antes de ser expulsado Adán. Allí sí podíamos servirle a Dios. Después, no. Ya llegamos, hermanos, todos chocados, todos desvielados. Estamos hablando que le roban el carro, ¿verdad? Desvielado. Y todavía se lo quieren vender bien caro. A Dios no le importó el precio. A Dios le importó lo que era suyo. Y no le importó volver a pagar. Mire, hermano, cómo nos valoró Dios. Ahora, ya casi terminamos. Vaya a Mateo 4. El Evangelio se usa Mateo 4. Y el versículo 8. Es la tentación a Jesús. Otra vez lo llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué Satanás le dijo? ¿Por qué le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de los reinos? Y se lo ofreció a Jesús. Mire, hermano, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos eran de Dios. Pero usted y yo, en la libertad que Dios nos ha dado, usted puede no querer que Dios sea su dueño. Pero entonces, usted cambia de dueño. Esto no es de que ya no quiero que Dios, mire, como hay gente que dice, yo hago lo que yo quiero. A mí no, cuando me dice, yo hago lo que yo quiero, le digo, a ver, deja de hacerlo. No, porque no quiero. No, es que no puedes. Yo sí les digo, hermano. Sí me han dicho, es que yo tomo cuando yo quiero. O sí les digo, a ver, deja de tomar. No, es de que no quiere. No, le digo, sí quiere, pero no puedes. Si no puedes. ¿Por qué? Porque hay alguien más que te da órdenes. El ser humano tiene un dueño y un señor. Nada más que nosotros decidimos quién es tu dueño o quién es mi dueño y quién es nuestro señor. Y por más que diga, Dios es mi dueño, si tú no obedeces, no te sometes a él, entonces no es tu dueño. Nada más hay dos, hermano. Jesús lo dijo claro. Nadie puede amar a dos señores. Solamente hay dos. Nos trasladó del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo. Nada más hay dos. Aquí no hay término medio. No, hermano, yo no estoy con ninguno. No. Estás de un lado, estás del otro. Te resistes a Dios, no aceptaste que el diablo te dirija. No aceptaste que el reino de las tinieblas te invada. Tú aceptaste vivir en oscuridad. Y le dijiste a Dios, no. El ser humano se rebeló ante su dueño. Así que los que pertenecen a Cristo tienen que seguir las pisadas de Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendrían aflicciones. En ningún momento dijo, en el mundo un día vas a gozar de plena felicidad. Mira, hermano, la felicidad, la paz, la tranquilidad se encuentra en Dios. Pero eso no quiere decir que tú no tienes problemas, que tú no tienes angustias.
¿Que no hay tragedias? No. Quiere decir que en medio del problema, que en medio de la angustia, en medio de la tragedia, tú seguirás teniendo paz, tranquilidad y felicidad. Porque es Dios el que toma el control. Cuando su creación reconoce que Dios es su dueño. Recuerde, usted lo reconoce con sus hechos. Vamos a terminar. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Pero ahora vaya al versículo 22. 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En el versículo 21 decía que, ¿qué decía el versículo 21? Fuimos llamados ¿Para qué? Para ser igual que... ¿Y para qué más? Para que sigamos las pisadas del Maestro. Para que usted dé el paso sobre la huella que ha dejado Jesús. Y tras decir eso, continúa los versículos que vamos a leer. Para que, porque los siguientes versículos del 22 en adelante, hermano, le muestran la huella que dejó Jesús, sobre la cual debe caminar el creyente. Versículo 23. Cuando le maldecían, no respondía. ¿Qué? ¿Vas a aplicarle la huella o no? No respondía con maldición. ¿Cuándo? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Fíjense eso. Cuando padecía, no amenazaba. Agradece que ahora soy cristiano. Esta es una amenaza, hermano. Agradece que ahora soy cristiano, que si no. Esa es una amenaza cristiana. O sea, no quisiste brincar sobre la huella de Jesús. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Te trataron injustamente? Señor, encárgate tú. ¿Ve? Esas son las huellas que Jesús nos dejó. Señor, encárgate tú. Que su marido la trató mal. Usted nomás tiene dos opciones.